Teatre tiene el honor de compartir con vosotros unos momentos de distracción y espero que de humor. Colaboramos con las fiestas patronales del Barrio Oro, invitados por el Ayuntamiento, a los que les agradecemos que hayan contado con nosotros una vez más. Voy a ser muy breve, simplemente deseo que lo paséis muy bien y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Aquí estoy. ¡Cierran esa puerta! ¿Y por dónde quiere que entre? ¿Por debajo de la puerta? ¿Como si fuera una multa? Pues sí, señor. Vaya tiempo. Y la culpa de esto la tiene el alcalde. ¿Qué, de derechas? Ya ha despojado a medio barrio de aceras. Pero, Ignacia, ¿que usted no ve la gotera? No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. ¿Es que no puede dejar un poco el cante? Que parece usted Plácido Domingo. Y fíjese un poquito en la sordidad pequeña del inmueble. ¡Que hay una gotera! Y yo no le dije que se cambiara de ropa. Es que a mí nadie me entiende cuando hablo. Que van a ser las 12 y los del ministerio están a punto de llegar. ¡Qué jodida! No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Pero no se dan cuenta que la tienen que ver tiritar de frío. Y quítese la dentadura, que parece usted un artista de cine. No, no me da la gana. No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. ¿Qué dice? ¿Que se cachondea usted de mí? ¿Que en los tiempos en los que nos ha tocado vivir no se puede estar alegre? Ah, pero a mí no me toma usted el pelo. Usted ahora mismo se está poniendo la ropa veraniega o igual me ciego y no respondo de mí, ¿eh? ¡Que no, coño, que no! Jodida, ¿tú quieres que me ponga la ropa veraniega y me pongo una pulmonía? Tú lo que quieres es que me quite la puerta que intenta y me la jamacuco. No me ponga los dientes largos que usted no se muere nunca. Vamos, todo eso. ¡Fuera! Hija, qué mala eres. Eres dañina. ¿Los dientes? ¡Fuera también! ¡No! Que luego no me los puedo encajar. Esta dentadura también le estaba algo estrecha a don Primitivo. Y había que verle cómo se comían las gallinejas. Pero a mí me viene estrecha y el hombre era de boca pequeña. Que me hubieran hecho una a mi medida. Tiene usted razón. Ahora cuando vengan los de la Seguridad Social, le suelta usted el rollo de don Primitivo. Y que gracias a que se cayó del andamio, tiene usted dentadura. Y lo que tuvieron que hacer para encajársela. Pero Eloísa, si eso ya lo he repetido muchas veces. Hoy está usted de plomo derretido, ¿eh? Vamos, lárguese, cámbiese. Tire. ¡Dale! No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Y dale con la charanga. 30 años oyéndole la misma canción. Que me tiene harta, leñe. ¿Qué hay para comer? Japuta y caldo. ¿Y paella? Es que en esta casa no vamos a comer nunca paella. Ah. Cuando usted esté en la residencia, va a comer hasta guisantes. ¡Qué envidia me va a dar el pensar lo bien que va a estar usted allí! Aunque eso sí, allí no le van a cuidar y lo que le van a consentir, lo que una le consiente por mi humanidad. ¿Sabe usted? Allí como no le guste la comida, la atan a la cama y punto. ¿Qué ha venido en el periódico? ¿Qué te crees tú eso que me vas a meter en una residencia? Eso ya lo veremos. Pero de esta casa la borro como que me llamo Eloísa. Y quítese el abrigo, coñe. ¡Qué mala eres! Si me quito el abrigo, me va a entrar un pasmo, Eloísa. Necesito que pongas la minifalda.
casa. Ocupa un espacio vital y encima canta. Además, no vale usted para nada. Esta ropa está seca y usted ha sido incapaz de recogerla. Pero si es que estoy haciéndole los porros a la Marga. Aquí falta un queso. Ya estamos. Aquí siempre te falta un queso. Esta mañana dejé 3 y ahora solo hay 2. Ignacia, que la mato. Pero si yo no sé nada, se lo habrá comido el gato. Si el gato se lo comió usted la semana pasada, Gille, ¿que no piensa más que en comer? Pero si es que me mareaba, Elisa. De eso se trata. ¿No se da cuenta que se la tienen que llevar del asco que debes darles? Pero si doy asco ya, Eloisa. A ver, asco sí da. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero tiene que quedar usted como repugnante y ahora mismo está usted llena de salud. Pues me alegro, porque no pienso irme a algún sitio, porque con el frío no me sale el cante. Me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Mira, cállese con el trabajo que me ha costado de que vengan, ¿eh? Si mi Baldomero estuviera en esta casa, a buena hora me iría yo de esta casa. Mire, no me hable de su hijo, ¿eh? No me hable de su hijo, que me enciendo. ¿Sabe qué ocurrencia tuvo el otro día cuando fui a verlo a Picasso? ¡Que había salido! Por no verte. Y al desgraciado, que aún le quedan 5 añitos, nada, que había salido. Pero se puede ser más chulo, Ignacia. ¿Qué 5 añitos me vas a dejar pasar, hija mía? Anda, que estuve yo orientada. ¡Qué familia! No tenía otra joyería a la que atracar que la de un piso. Un quinto, nada menos. Y como es tan vago, porque es muy vago, no se le ocurre otra cosa. Que además del robo a mano armada, intimidación, desprecio de sexo y allanamiento de morada, que bajarse en el ascensor. Por lo que ve la tele. Ya, pero es que mire usted, da la casualidad que en la tele ni se rompe nunca el ascensor, ni hay joyeras al lado del portero. Venga, tiemble, póngase ruido, que ya están aquí. ¡Sí es la niña! ¿Pero qué haces a estas horas por aquí? Nada, que no hay curro. Ah, como no has venido a dormir, pensaba que... Que había redada y la palma no estaban a los loca. ¿Cómo lo ves? ¿Vas a contigo, abuela? Mira, Marga, he hecho 18 porritos. Corta el rollo con los porros, abuela, que el canguro ya no se lleva, que la gente lo alucina con el crack. ¿Que no hay nada de beber? Uy, si buscas el vino, lo tengo escondido. Que tu abuela se lo bebe cuando se queda sola. Llevo un bajonazo que no me aguanto. ¿Que no hay nada de beber? ¿Quieres comer algo? Vaso de comer, un vaso de vino y al sobre. Por lo que veo, hoy no traes un duro a casa. Que ella Vienes más tiesa que la mojama. Que ya te lo he dicho, que había redada en el bar del peluco. Y a mí no me trincaron porque en cuanto los vi, me di cuenta. Vengo desde el Carmen andando. Termina de secarte y vete a la piltra. Vale, tira. ¿No decías que se llevaban a la abuela al asilo? Al asilo va a ir tu puñetero padre, rica. Pero vamos a ver, Ignacia, ¿qué ha oído usted? Si aquí nadie ha hablado de ningún asilo, sino de una residencia para la tercera edad. Lo mismo, pero con diferente nombre. Eso es cosa de los jodidos socialistas. Como se han pasado a derechas, han cambiado asilo por residencia. Lógico, por algo el cambio, ¿no? ¿Qué coñazo está buscando, abuela? ¿No ves que aquí ya no hay sitio? Mira qué cara más bonita tiene este porrito. Pero no decías que estaba todo arreglado. Sí, desde el lunes pasado que llevé los papeles. Pero para que se lleven a tu abuela, tienen que venir a hacer, ¿cómo me dijeron? Una inspección del habitáculo y un examen psicotécnico a la Ignacia. Pero tú contaste cómo vivíamos. Hombre, por supuesto. Cuando llegué allí, al tío de recepción le conté cómo vivíamos. Pero, chica, estaba medio alelado.
lo que yo le dije, que me ganaba la vida recogiendo cartones. Uy, y el tipo empeñado en que sacaba más del salario mínimo. Ni que yo fuera la tía del camión, no te jode. Pues eso, lo que yo le dije, coges un cartón y lo metes al camión, así toda la noche. Menos mal, hija mía, que al verme con más escayola que el Palacio del Marqués de Dos Aguas, me tuvo algo de consideración, que si lo mío no pagaba impuestos, que si era de industria sumergida. Lo que yo le dije, que si me había tomado por las dos hermanas esas, que me mirase bien. No las líes tan gordos, abuela, que el canuto ya no se me lleva. Y encima, como no estoy en la seguridad social, ni tengo bajo, ni tengo baja, ni paro, ni nada. Y tu abuela cantando. Que me dejes, que no es mi santo. Y tú, Marga, que llevas una temporadita, hija, que no me das más que disgustos, ¿eh? ¿Pero qué quieres? Mientras que no esté fija, se sacan muy poquitas comisiones. Para el fin de semana me han prometido hacerme de la plantilla. ¿Qué es una cadita, abuela? Pues que te metas en la seguridad social, que luego mira lo que pasa. En mis tiempos solo fumaban el hachís los moros. Que está buenísimo. Madre, ¿usted cree que le sentará bien pegarle unas caras al porno a la abuela? Como un tiro. Eso, a su edad, hija mía, tiene que ser una bomba. Y no llevarás por ahí grandes o caballos. Sabes que nunca llevo mercancías encima. Que con la delincuencia que hay en día es muy peligroso, como me peguen un tirón. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¿Cree que a mí esto me va a hacer daño? Sí. A mí lo que me estimula son los flujos. Es usted de lo más guay, abuela. Fume, a ver si le da un siroco y usted se queda ya para allá. Todo menos darle una alegría a Eloísa. Vamos a ver, basta ya de tanta risa. Claro. En esta casa, la risa es un sarcasmo. ¿Me queréis decir las dos cuándo me habéis visto a mí reír? Porque ni a tu padre cuando le cayeron 12 años se me escapó a mí una sonrisa. Y para nada os importa cómo hemos ido tirando este mes. Porque además de que parezco la Venus del Milo, pero al revés, en esta casa no ha faltado ni el pan, ni el vino, ni la ropa limpia. Te habrá tocado el cuponazo. No me ha tocado el cuponazo. De cuponazo nada, rica. Don Paquito. Éramos pocos y parió la abuela. Yo me hablo, ¿eh? ¿Usted no hace alguna vaca un rato? ¿Y qué sabrás tú? Vamos a ver. ¿Qué sabrás tú? Es un caballero. Y se está trabajando en el semáforo. Es para que él y una servidora nos vayamos a vivir juntos. Si para ti es un pesado, lo ves, lo saludas y aire. Que desde que no vea los cartones, en esta casa no ha faltado ni un solo día 20 euros. Que el vino que te estás bebiendo y la comida que se come tu abuela es gracias a don Paquito. Ya, pero eso no iba a arreglar la televisión. Ya lo hará. La radio de la tele, mira, la radio ya funciona. Y con aparatitos para las orejas, que están por ahí guardados. Ya, pero en la radio no se ven tan guay los anuncios de perfumes como se ven en la tele, que ahí sí que se ven bien. Ahí hay que morir. El otro día, hija mía, vimos un vídeo, don Paquito, en el bar del Macario, que es demasiado. Mira, llega tal casi una pava arrastrando el pellejo, de lo más bueno. Cuando de repente se saca un guante de esto muy largo, muy estrecho, de lo que usaba la Rita Hayworth. Se lo quita y ¡zas! Al suelo, que lo lanza como si de una granada de mano se tratara, chica. Y nada, la tía borde tal cual, muy lacia, muy seria, sin culo, moviendo mucho los hombros, como si tuviera así una cadera desviada, ¿me entiende usted? Cuando de repente, tanta chachán, el guapera del año, que se fija en el viaje que se lleva la amiga, que se agacha en plan que no se puede aguantar, ella que lo ve, lo huele y ¡zas! Se le funden los plomos, se le caen las bragas y la música a todo plan. No me gusta que hagas Yo a usted un día la
he hecho yo ahora? Reírse de los anuncios de perfume. Y eso sí que no lo consiento yo, ¿qué es usted? ¿Yo me he reído? Si yo lo único que he sido ponerle la ráfaga musical. Eloísa, si tú sabes que a mí lo único que me distrae de la tele son las tertulias, pero como ahora echan tan pocas, Pues de arreglar la tele nada. O sea, que lo que quiere usted es que entren aquí unos tipos muy serios que nos insultan y nos dicen que consumimos demasiado y que gastamos mucho. Y cuando ya nos tienen convencidas, resulta que te ponen un anuncio del Corte Inglés. ¿Y para qué? Para que adquiramos la elegancia social del regalo. una española nunca debe hablar mal del Corte Inglés. En esta casa que es la mía, hablo de lo que me da la gana. Y de arreglar la tele nada. Jolines con la vieja. Vale ya, ¿eh? Vale ya. ¿Qué coñazo están ustedes dando? Estos de la visita no aparecen y yo me muero de sueño. Deberías tomar algo caliente. ¿Quieres un jarro de caldito? Seguro que te sentará bien. Pero, miren a la vieja degenerada. No, Eloísa, con las zapatillas no. Mire, se va la desgraciada que no ha dejado casi nada. Pero, Cállate que el frío es muy malo para los españoles, Eloísa. mira, se va a enterar usted de lo que vale un peine. Claro, muy caro. Mira, se libra usted de que estoy disminuida, que si no, Vale, vale ya, ¿eh? Deja el maltrato para cuando se hayan ido los del ministerio, anda. Tira. que es que no consiento que esta tía se ría de mí. Usted y yo no cabemos bajo el mismo techo. Pues se desgasta, coño. Te juro que me siento pues anda que la casa grande, como para no verla. Mira qué ojos pone. Yo no lo defiendo, abuela. Yo es que no te mira la culpa. Mire, primero le voy a dar con la porrata, como se les dedicaba a los hijos de la leche. Y después le voy a dar con el yeso cultural de la democracia. Qué desgracia, ¿eh? Marga. Mira, ¡Qué ojos de los capones! me enciendo y no me importa. Doña Ignacia Expósito, Servidora. ¿es usted, seguro? Si no, se trata de la Michelle Pfeiffer, pero no se lo cuente usted a nadie. Buenos días, soy asistente social. Venía por- Permíteme, pase, permíteme que cierre la puerta. No es por el frío, porque como podrá comprobar usted, la temperatura ambiente aquí es idéntica a la de la calle. Ay, si es que cuando llueve, hija mía, estamos incomunicados. Dame la mano, que viene empapaica. Muchas gracias, es que he tenido que aparcar un poco lejos por el barro. Uy, por el barro, los escombros. Ay, y esta santa, mire usted, es Ignacia. No la encontrará ni más buena, ni más limpia, ni más trabajadora. Si no fuera por el frío que pasa la pobre, mira, los dientes le bailan que es demasiado. ¿Sabe usted por qué tengo frío? Porque esta tía, que más quina, más mala que la quina, me hace poner esto que es del mes de agosto. A ver, aquí viven ustedes con don Baldomero Pérez. Ay, hija mía, una desgracia muy grande. ¿Sabe? Se lo he dicho yo, ¿sabe que está tanto frío? Porque me pone por la vez. Voy al baño. No le haga caso, bebe, ¿sabe usted? Agua. ¡Agua! ¡Vino! Dipsómana. Dipsómana. No, de ese que va a la columna vertebral directo, de ese del malo, de ese. En el informe hay que reflejarlo todo. Aficionada a la bebida. No le haga caso. Espere y ahora verá usted. Ah, también es porrera, ¿eh? Todo el día está empurrada. Mira, ¿verdad, Marga? ¿Qué va? La abuela la lía para que yo los venda. Ya está. Adicta
Tía, tanto como adicta no, ¿eh? Adicta, adicta. Apúntale usted bien, que tiene un mono así de grande. Esta mujer no sé dónde se ha metido. Pues poniéndome vestido de invierno. Papá, tengo mucho frío. Cosas de la edad. Si es que sabes qué, que a veces le da también por hacer de maniquí. Todo el día está cambiándose de ropa. Debilidad senil es frecuente. ¿Ve usted? Con esto estoy más calentita. Y hay veces que le da también por enseñar una teta. No le digo más, apúntelo, apúntelo. Señora, a ver, Ignacia, Servidora, dígame usted. ¿cómo se encuentra en esta casa? De cine, ¿Se siente confortable? de película. ¿Encuentra que recibe un trato justo y equitativo por parte de quienes le rodean? Cuando estaba mi hijo, sí, porque en verano me dejaba abrir la ventana y plantar lágrimas de Salomón y un rosal enano. ¿Y quién le impide ahora abrir la ventana? Servidora, porque resulta, hija mía, que da al vertedero de la calle de atrás y no sabe cómo se pone la casa llena de mosquitos. Hombre, el hijo de esta santa mujer, mi compañero, tiene para 5 años en Picasso por atracador. No emplee terminología de derechas. Mejor diga presunto acaparador del ajeno. Y es una servidora la que saca la casa adelante. Recojo cartones, ¿sabe usted? ¿En qué bingo? Diga que sí, una tía bilingüera. Por las noches y en un camión. Y no me llega. Y menos para como me encuentro. Que estoy así por culpa de la V30. No sabe usted la de accidentes que hay en el barrio. Se están tomando medidas, pero aún no está claro si la V30 pertenece al ayuntamiento o a la comunidad. Sí, a este paso, a la Cruz Roja. ¿Y usted, señorita, no trabaja en nada? Uy, que no me está viendo. Con el paraguas, con la gotera, con el cuchillo. A ver, Marga quiere ser cambionero. Por las mañanas a la Plaza de la Virgen y por las tardes al Cabañal. Pero atención, son números clausus. ¿Explica usted? Madre, bien. La verdad es que es una profesión muy bien remunerada. No es porque sea mi nieta, pero empezó aquí en el barrio con los porros y fue todo un éxito. Se lo quitaban de las manos. A ver, Marga ama su oficio. Y yo sé que saldrá adelante. Pero, hija mía, de momento, ¿de qué vivimos? Ya ve usted, 3 bocas que alimentar y nada de nada. ¿Puedo acostarme ya? Cuando acabe aquí la señora. Bueno, ¿qué? ¿Le gusta? ¿Es esto todo? Hombre, en esa puerta está el retrete. Pero vamos, que no es nada del otro mundo. Ya me imagino, ya. Y mire, goteras, hija mía, por todas partes. Cuando llueve. Y en Valencia caen 4 gotas. ¡Qué bien huele! ¿Dónde esté la comida casera? Una de crema. Con una cebollita y un poco de sal, para que le dé sabor. Segundo plato no hay. Y postre, una vez a la semana. La dieta perfecta. Lo que pagarían los ricos por comer así. Yo era Bexer. Lo tengo prohibidísimo. ¿Y detrás de aquellas mantas que hay? Mire, mi habitación. Bueno, y un jergón. Íntimo y acogedor. No te jode la tía esta. Mire, y aquí está la habitación de la Ignacia. Con que aquí es donde duerme doña Ignacia. Sí, sin ventilación. Ni falta que me hace. Toda mi vida he dormido así. La abuela y yo dormimos sobre una tabla. Ah, por la espalda, claro, es buenísimo. Y los pies en alto ayudan mucho a la circulación. Mi hija Marga es una mujer y no tiene intimidad. El mismo problema que tienen los famosos. Duerme ahí, en el mueble cama. En el salón. Ah, espérate que está buena. Que usted llama a todo esto salón. Pues muy bien. ¡Para Marga, que la llaman al teléfono! ¡Uy! ¡Tengo un paraguas, abuela! ¡Que a lo mejor tengo apuro! ¡Toma, toma! Ya ve usted, hija mía. Y el único teléfono del barrio lo tiene nada más que el chatarrero. Enhorabuena. Lo que daría yo por no tener ese tormento. Vamos a ver, doña Ignacia. O me equivoco, o es usted una mujer feliz en esta casa. Felicísima. Claro, porque está rodeada del cariño de los suyos, ¿verdad? Mire usted si soy feliz.
me gusta, que ahora está... Yo usted un día la estrangulo. Que me tiene harta, coño. ¿Le molesta que cante? La música es cultura lúdica. Si es un coñazo. ¿Y diría lo mismo si en lugar de Ignacia fuese Manolo Escobar? Si lo que se me hace cuesta arriba es la convivencia. Aquí se está de muerte. Ya veo, ya. ¿Molesto? No, para nada. Pasa, Paquito. Mire, señora, le presento a don Paquito, una amistad de la casa. ¿Quiere lotería? ¿Algo de la 11? Paquito trabaja en el semáforo por ahí, por la Pantera Rosa. Cuidado. Trabajaba. No me digas, Paquito, que estás en el paro. Todo lo contrario. Yo, en lo mío, soy una figura. Usted me entiende. ¡Que me han ascendido! ¿Qué? No, vale. ¿Le interesa un Kleenex? ¿Lotería? ¿Algo de la 11? No, gracias. ¿Y puede saberse cómo ha sido promovido su ascenso? ¡Una buena suerte! ¿Te acuerdas de Fidel? ¿Aquel compañero al que atropelló una moto? Ah, sí. Pues ha muerto. ¡Enhorabuena! Y en consecuencia, a mí me han largado al semáforo de Fidel. San Vicente, esquina San Agustín. Que te ha corrido por el cuerpo, ¿no? Mejor zona. ¿Y cuándo empiezas? Ya. Por eso traigo esta botella para celebrarlo. ¿Usted no bebe? No, nunca estando de servicio. La señora viene por lo de la abuela. Sí, hay que luchar contra el fraude, que no todas las familias necesitan acogerse a las residencias. Solamente nos ocupamos de los casos verdaderamente importantes. Venga, abuela. ¿Lo ve? ¡Despacio, animal! Ignacia, ¿está usted conforme con abandonar este hogar familiar para ingresar en una residencia y acogerse a la beneficencia médica? A mí nunca me ha visto un médico y yo aquí estoy de muerte. ¿Pero quiere dejar de decir tonterías? ¿Que aquí solo queremos su bien? Sí. Bueno, y que podamos dormir. No le haga caso. Ella lo que quiere es quedarse sola para traer aquí a don Paquito y vivir amancebada con él bajo este techo y mandarme a mí con viento fresco. No le haga caso. Para que lo sepa. Tengo cama en la residencia San Juan de Dios. Todas las noches, plena. Cama y ducha por la mañana. Mire, hija mía, si le hace caso a la abuela, está usted perdida. ¡Que ya tengo curro, madre! Un año más y te apuntas al paro, ¿eh? Acaban de poner libertad al picariño, que nos surta la mercancía, abuela. Pues hija, si se trata de blanqueo de dinero, que cuenten conmigo. Viene a buscarme en moto. Nos vamos a Cambados, Galicia. ¿Quieren caras nuevas, abuela? Aplícate que te veamos pronto de narcotraficante. Ya verás. En Galicia está por venir, no como aquí, que está la ruina. Aprende a tocar la gaita, hija mía, que tendrá más futuro. Ya verás cómo estemos como las ruinas. Anda. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, padre! Ay, triunfará como camello. Seguro que le quitan las papelinas de la mano. Bueno, ahora que Marga se ha ido a Cambados, no podré ir a trabajar dejando a la abuela sola. ¿Se la llevo ahora o se la mando esta tarde? Pues por el momento no va a ser fácil, lo siento. Pero, ¿que no se da cuenta de que está hecha una porquería? ¿Que no ve su estado? Perfecto, eufórico y optimista. Pero, ¿y las condiciones de vida? Hombre, modestas, pero saludables. Pero si nos ahogamos, si no podemos vivir. En Japón, en un espacio como este, vivirían por lo menos 6 familias. ¿Sí? ¿Y en Japón cuando llueve también ponen barreños por todas partes o qué? Mire, me gustaría que viese usted el estado y las condiciones de vida en las que viven algunos que solicitan plaza. Esta casa está muy bien, así con sus mantas tan decorativas. Además, en este caso, la opinión de doña Ignacia ha sido determinante. Si ella hubiera querido ingresar en la residencia, le hubiéramos dado plaza. Pero mírela, se la ve encantada aquí, sacarla de su entorno sería ir contra natura. Me quedo, ¿verdad? Sí,
hasta que yo haga un recurso. Dígale que no me amenace con la zapatilla. No entiendo. Porque como saque yo la mía, se va a acordar. ¿Esto quiere decir que nos quedamos con la vieja? Sí. Ven usted aquí. De verdad, ¿eh? No hay derecho. Firme usted también, por favor. Sí, sí, tranquila. Vale. Pues infórmese de los plazos que marca la ley y recurra. ¡Ay, qué coche! A ver si le están robando la radio. Mucho mejor. ¿Para qué quieres tú un loro, tipo la radio? ¿Si me están robando el coche? Una suerte inmensa, mira, hija mía. Se acaban las marcas, la gasolina, los atascos, la Lo vuelta al peor mayor. de todo es que no lo tengo asegurado. Pues nada, hija, mucho mejor. No hay nada tan horrible como una conversación con una aseguradora. Que hoy es tu día de suerte. Todo te sale bien. ¡Ay! ¡Qué bien huele este caldito! Lo que darían los ricos por comer algo así. Una tabla para dormir. Buenísima para la espalda. No te jode la tía. ¡Oh, qué país! Si es para poner una bomba. Ah, eso sí, ¿eh? El año que viene votamos a José María Aznar, ¿eh? ¿Y usted? Le digo una cosa. Don Paquito se va a venir a vivir aquí cuando a él le salga de donde le tenga que salir. ¿Le ha quedado claro? Y usted se calla. Y ahora mismo la regresa a su cuarto, que no quiero ni verla. Pero me quedo, jódete. ¡Oh! ¡Qué tío! Eloisa, todas no van a ser malas noticias. Tengo una de morir. Mira, Paquito, que no estoy para bromas. Que esta tía... El asunto de tu accidente lo he llevado por vía contenciosa administrativa y lo ganamos seguro. ¿Que ganamos qué? Hay un decreto, no sé si del ayuntamiento, de la comunidad o... Corta el rollo, Paquito, va, no te enrolles. que indemnizan a los de este barrio que hubieran o hubiesen tenido un accidente en la V30. No sé si me explico. Esas manos, Paquito, quietas. Esta zona la han declarado zona de peligrosidad vial. Pero eso por la delincuencia, hombre. Eloisa, por haber sido en la V30 y tú ser residente de este barrio, te van a dar una pasta gansa. La verdad, no harían nada de más, hijo mío. Porque con el peligro que tiene esta zona... El asunto de la vieja, oye, es mío también. Puedes hablar tranquilo. Si la vieja no nos oye. Si a ti te van a dar una pasta por un brazo y una pierna, ¿qué nos daría por la vieja completa? Ya entiendo, Paquito. ¡Qué buena idea! La niña se ha ido a estudiar a la Universidad de Cambados. No hay testigos. La vieja es una vecina de aquí que, chica, con tan mala suerte fue a cruzar y un camión ¡zas! Solo hay que llevarla a la V30 y hacer que pase. Pero eso está tirado. Claro. Mira, tú te pones a un lado. La obligamos a que cruce cuando venga un camión. Los que vienen de Madrid vienen medio sobados. Si es que, Paquito, eres un monstruo. Si por algo me tienes sin vida, las dos. Tranquilo, no te preocupes. ¿Usted otra vez aquí? ¿Qué pasa? ¿Que ha habido cambio de ministro o qué? Disculpe, es que me he dejado parte del informe. Ahora, pues cójalo. ¿Sabe? Me han robado el coche. Cuidado. Apropiación indebida. Y ahora, la vuelta a casa andando. ¡Qué musana para los pulmones! Muchas gracias. Venga, vaya usted contigo. Espere. No diga nada. Pero no me quedo en esta casa. Son unos monstruos. ¿Qué pasa, señora? No entiendo. Si supiera usted lo que estaba entramando esta pareja de asesinos, en la V30 se le pone el pelo blanco. Se creían que yo no los oía. Paquito, que se nos escapa, ¿eh? Bueno, está bien, estudiaré de nuevo el caso. ¿Puede acompañarme, señora? Ay, Dios se lo No, pague. no, déjela, no sé, yo me sacrifico unos días hasta que usted tenga los papeles en regla. Pásese mañana por la residencia y la mantendré informada. Qué cambio más curioso, en fin, buenos días.
Esto sale mañana en el programa de la Rosa Quintana. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad, que me gustaba más lo del camión. Sabía que se creería esa historia inventada por mí. ¿Vale o no vale tu Paquito? ¿Cómo? ¿Pero era inventada? Y la pobre, ¿qué se le ha creído sin rechistar? O sea, que se trataba de una mentira para asustar a la abuela. Ay, pues claro, ¿qué pensabas? ¿Que íbamos a asesinarla? Paquito, me has defraudado. Ahora resulta, chico, que te has vuelto un malvado light. Live. ¿Eso qué es? Un malvado bajo y canalladas. Y eso a mí no me va. Lo siento, es que el sexo me ha humanizado. ¿Cómo? Largo, fuera de mi vista. Que el sexo lo ha humanizado, pero tú te quedes. Largo, no quiero ni ver. Pero Luisa, Que largo, que ya te llamaré, que no quiero. Que no. ¡Qué gentuza, por Dios! Ay, ¿sabéis lo que os digo? Que mejor sola. Ay. No me mires de esta forma, que tus ojos me aturrullan. Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esta forma, que tus ojos